empecemos hablando en este bloque de economía. Las alarmas están encendidas por una aparente desaceleración que presenta la economía en Estados Unidos, lo que podría llevar a que la principal potencia del mundo entre en recesión el próximo año. Una idea que, como bien lo hemos analizado en estos espacios, está tomando más fuerza entre los expertos y que sin duda podría terminar por afectar Colombia. Vamos a analizar un poco la situación con Munir Jalil. Él es economista de la Universidad del Valle, PhD en Economía por la Universidad de California en San Diego, investigador asesor de la Unidad de Programación e Inflación del Banco de la República, profesor también de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Munir, a RCN Mundo. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede hablar de efecto para Colombia, de un efecto que llegaría y tocaría a Colombia si Estados Unidos entra en recesión? Normalmente cuando se han presentado, tal vez lo que podamos recordar es el último gran caída que hubo en la actividad económica en Estados Unidos que nos afectó. Fue la que se presentó por allá 2008-2009 y básicamente lo que pasa es, siendo nuestro principal socio comercial, pues obviamente cuando un país entra en recesión está disminuyendo sus demandas y la manera directa como entonces nosotros veríamos una implicación sobre la potencial caída de Estados Unidos. Como muy bien lo decía usted, estaba más esperado pues hacia el año entrante, aunque los mercados hoy en día están suponiendo que literalmente la recesión empieza como mañana. Ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Lo cierto es que pues vía esa menor demanda, obviamente nosotros nos veríamos afectados porque pues nuestras exportaciones caerían en cantidades y también en precio, ya es un efecto más indirecto, porque pues obviamente menor demanda ya inclusive lo hemos percibido en los precios de nuestros principales productos de exportación, específicamente el caso del precio del petróleo, que ante estos cálculos de que va a haber una recesión, pues dicen, no, pues entonces si no va a haber tanta demanda de crudo, pues su precio tiene que caer. Sí, eso hablando en lo que tiene que ver con productos y con el fenómeno de inflación también global. Munir, la semana pasada teníamos una muy interesante discusión aquí respecto del precio del dólar en Colombia y sus implicaciones en el exterior, digamos, o cómo afectaba el fenómeno global lo que estaba pasando aquí. Y Fernando Quijano, por ejemplo, decía que un porcentaje muy pequeñito se debía al gobierno entrante de Gustavo Petro y a los cambios y a la generación o no generación de confianza, mientras Rafael Nieto decía, no, atribuyámosle a eso un peso mayor. ¿Qué tanto peso tiene lo que está pasando en el mundo frente a lo que nos pasa con el precio del dólar y lo que pasa internamente con esta transición de gobierno, Munir? Una variable como el dólar, que es donde básicamente pues, más volatilidad tiene por absolutamente todo lo que pase, pues mal haríamos, creo yo, en decir que hay algo que no la afecte. Entonces lo primero es que todo afecta el precio del dólar, todo. En términos de composiciones, y si uno quiere pues como buscar culpables, yo lo primero que diría es que efectivamente hemos visto unos movimientos en las monedas de toda Latinoamérica, si queremos empezar pues por lo menos en la región, y recientemente específicamente unas depreciaciones importantes, unas desvalorizaciones importantes en lo que le está costando a todos los países de la región comprar un dólar. Eso, lo primero que nos tiene que decir es que si eso está pasando en todas partes, pues obvio, Chile no eligió a Gustavo Petro como presidente, Brasil no eligió a Gustavo Petro como presidente. Entonces, cuando estamos diciendo eso, claramente creo que hay un alto componente. Yo me atrevería a decir que también concordaría en esto, entonces, con lo que decía Fernando, en términos de que la mayoría de la explicación detrás de la subida en el precio del dólar, pues sí estaría más por factores externos. Pero habiendo dicho eso, también lo es cierto que hay un factor diferenciador, sobre todo cuando entramos a mirar la percepción que desde afuera se tiene acerca del riesgo Colombia, cómo nos están viendo desde afuera, somos un país más riesgoso. Sí, somos percibidos en este momento como un país más riesgoso. Todos los otros países de Latinoamérica también se han visto incrementos en su percepción de riesgo, pero en el caso de Colombia sí hay una subida mayor.
Y es esa mayor subida en esa percepción de riesgo que sí yo me atrevería a atribuir al fenómeno político interno, al hecho de que se ha generado incertidumbre sobre lo que vaya a pasar, y mientras no haya claridad y transparencia sobre las políticas económicas que vamos a tener, pues obviamente eso va a seguir estando ahí y afectando de alguna manera también el precio del dólar. Munir, le quiero preguntar por una posible paradoja que vivan los exportadores colombianos ante un escenario de recesión en el mundo, y es que si bien hoy en día por el tema del dólar costoso están sacando provecho y se veían beneficiados, lo hemos hablado aquí con los propios expertos de Analdex aquí en RCN Mundo que nos han explicado que sí, se están viendo beneficiados por el tema del dólar tan costoso, en un escenario de recesión mundial ellos tendrían el primer impacto porque no podrían tan fácilmente seguir con la exportación. Eso es absolutamente cierto. Cuando se caen las demandas, pues muy bueno que el dólar esté alto, sí, pero pues si yo no vendo, ¿cómo hago? Eso tiene usted absolutamente toda la razón. Por ahora, la buena noticia es que, pues, otra vez, si miramos los indicadores de actividad de Estados Unidos, decir que en este momento, si hay algún analista con el que ustedes conversen, decir que en este momento hay evidencia clarísima de que la recesión en Estados Unidos es ya inminente. Oye, yo creo que usted no me imagino a alguien que se atreve a decir eso. El viernes nomás salieron, por ejemplo, los datos más importantes normalmente que también mira mucho la FED, que son los datos laborales de creación de nóminas durante el mes de junio en Estados Unidos, y salieron buenísimos. Entonces, lo que hay es una expectativa, y lo que estamos viendo ahora es una reacción ante una expectativa de lo que potencialmente podría pasar, pero en una reacción creo yo que es, como siempre los mercados a veces sobrereaccionan. Creo que ha habido una sobrereacción porque si efectivamente llegara a darse una recesión, yo creo que la verdad que se llegue a dar este año está como difícil, sería algo más ya como mucho más probable de pronto para el 2023. En este momento no hay ni siquiera un sector económico. Ahora vamos a empezar a ver los resultados de las compañías. Esta semana empezamos a ver los resultados de compañías, se empiezan anunciando los grandes bancos norteamericanos, y eso nos va a servir como para tener una segunda métrica de ver que si las compañías empiezan a hacer menos ganancias, pues por dónde está el problema. Si en el caso, por ejemplo, de bancos, si es que estamos empezando a ver que la mora de los bancos allá en Estados Unidos está subiendo, en fin. Pero ese tipo de cosas que dudo yo que vaya a ser muy contundente en este momento. Es muy difícil decir que en Estados Unidos se está viendo algún sector económico en donde pues, normalmente una recesión siempre arranca en un sector, no arranca de forma tan generalizada. A no ser pues que sea una cosa tan exógena y tan grande como el COVID-19, que sí, nos hizo a todos irnos pues para atrás. Munir, ¿cómo Colombia puede sacar ventaja de esta situación que está pasando el mundo con un elemento fundamental que es el petróleo? O sea, ¿cómo podemos sacarle ventaja al tema del petróleo frente a lo que está viviendo el mundo? Pues se hace en un ambiente potencial de recesión. Y lo que hemos visto es que el precio del petróleo ha caído. Con la caída del precio del petróleo, pues valaríamos nosotros en decir que eso es bueno, ¿no? La caída del precio del petróleo, siendo nuestro principal producto de exportación, pues no es bueno. La buena noticia es que ha caído, pero todavía está alto, está por encima de los $100, o rodeando ahí pues los $100. Entonces, pues obviamente lo ideal en general en una situación como la que hemos venido viendo, sobre todo este año que vimos nuevamente esos precios del petróleo superar esa barrera de los $100 después de marzo de este año, pues lo ideal es estar uno preparado para vender, ¿no es cierto? Cuando usted le llega, si usted vende empanadas y pues le llega la bonanza de empanadas, pues obviamente lo ideal es poder uno estar con capacidad de producir empanadas y para poder venderlas, no es eso de empezar a producir menos. Ahora, como se cae un poco el precio, hemos escuchado a algunos analistas, las versiones sobre el precio del petróleo son muy diversas. Hemos escuchado también que asociado a este tema de la recesión, algunos analistas hablan de un precio del petróleo a fin de este año alrededor de los $65. Si eso llegara a materializarse, pues se nos acabó la bonanza, básicamente. Estaríamos en una situación en donde pues lamentablemente tuvimos un momento de precios altos, pues pudimos sacarle provecho vendiendo ese petróleo a precios altos. Si llegara a caerse a los $65, pues obviamente ya no estaríamos sacándole tanta ganancia al petróleo. Le agradecemos a Munir Jalil por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Un buen día para usted. Munir, vamos a seguir en contacto y vamos a estar pendientes a la situación económica, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Gracias por su tiempo, Munir.
Gracias a ustedes, un buen día para todos. 7:19, Andrés. El escenario, la llamada la hacíamos también con Munir, lo tocaba ya José Manuel Acevedo, el escenario no pinta nada bien, sí, y no me refiero a lo que se ha venido comentando a nivel mundial. Para Colombia, varias publicaciones y revisando un poco la prensa del fin de semana, se centraron en ese fantasma, ese posible fantasma de la recesión. Ciertamente, Chucho, no podemos separarnos de la situación internacional. Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, de los más antiguos, sostiene que Estados Unidos entrará en recesión posiblemente a comienzos del año entrante. El caso de Europa es aún más preocupante porque como la guerra llegó nuevamente al continente europeo después de 1945 por cuenta de la invasión genocida rusa a Ucrania, pues la situación se ha complicado muchísimo a nivel económico en el viejo continente. Y todo eso repercute sobre Colombia, porque Colombia esencialmente es un país tomador de precios. Colombia, la verdad, no impone el precio en absolutamente ningún producto, ni siquiera en café. Tal vez lo haría hace unos 40 o 50 años. Hoy día no. Es un tomador de precios, depende de las circunstancias internacionales. Evidentemente puede haber recesión en Estados Unidos y por tanto también en la Unión Europea. Eso repercute sobre la situación económica de Colombia, que tiene algo distinto al resto de los países de América Latina, y es que acaba de tener un giro político, el más grande de la historia, donde llega un presidente electo, Gustavo Petro, de la izquierda radical. Algunos lo llaman socialista, otros quieren dar a entender que es socialdemocracia, pero es izquierda al fin y al cabo. Y eso va a tener una repercusión sobre todos los índices económicos. Y termino con esto, Chucho. Realmente ministros como Rudolf Homs dicen que realmente hay una buena gobernabilidad política, pero hay poca confianza en la parte económica. Y eso tiene que ver con las designaciones de los ministros y las declaraciones que han hecho. Y pongo solamente dos sobre el tapete. Una, el no al fracking y el no a las licencias, nuevas licencias por parte de Ecopetrol. Sí. José Manuel, sin lugar a dudas va atado al tema político y sé que usted ha insistido mucho en el tema desde la semana pasada, inclusive lo comentó con Rafael Nieto y tuvimos la oportunidad de comentarlo también con otros expertos y analistas que tuvimos en este segmento de RCN Mundo, pero el tema político todavía no calma lo que en algún momento se ha esperado. No, Chucho, definitivamente no ha habido las señales suficientes por parte del gobierno. Sé que el nombramiento de José Antonio Ocampo al frente del Ministerio de Hacienda pues tuvo algún impacto, pero muy chiquito. En todo caso, hay otras señales, digamos, más fuertes que solamente se podrán materializar a partir del 7 de agosto y hay unas que están siendo bastante complicadas y complejas. Ese tema de la salud, por ejemplo, y de las reformas que se quieren hacer en ese frente, pues ha despertado incluso la suspicacia y las críticas, como lo decía ahora Andrés Espinosa, del propio Rudolf Homs, que estuvo tan entusiasta en la parte final de la campaña apoyando al doctor Gustavo Petro y a su equipo, de tal suerte que yo sí creo que ahí hay un reto fundamental que tiene el gobierno del presidente Petro, más importante que todos, Chucho, y es el de la construcción de confianza. Si no hay confianza y si él no manda los mensajes suficientes para que no solo los mercados, sino en general todos los colombianos terminen legitimando una serie de reformas que quiere promover en el Congreso de la República, puede haber toda la aplanadora que se quiera en Senado y Cámara, pero sin esa construcción de confianza que permee de verdad las bases sociales, pues va a ser muy difícil que cualquier iniciativa prospere y tenga la legitimidad que el gobierno quiere. Me parece que faltan todavía señales y que eso también, como usted lo dice, tiene una conexión directa entre lo político y lo económico.